Vamos a tener los interceptos entre los ejes, tanto del eje X como del eje Y o f de X. Nos dice aquí que para yo tener la intersección en el eje Y, entonces vamos a hacer a f de X igual a 0. Si lo quiero en el eje de Y o f de X, entonces X va a ser igual a 0. Por ende, vamos a ver aquí, tengo tres funciones. Dice f de X igual a X a la 3. Buscamos la intersección en el eje X. Sería, en este caso, dice que si en el eje X, f de X sería igual a 0. Entonces, igualando esto a 0, vamos a tener 0 es igual a X a la 3. Despejamos a X. Entonces, para despejar a X, en este caso vamos a utilizar una raíz, ¿verdad? Una raíz cúbica a ambos lados. Raíz cúbica de 0 igual a la raíz cúbica de X a la 3. Como resultado, raíz cúbica de 0 es 0. Igual, raíz cúbica de X a la 3 es igual a X. Por ende, vamos a tener entonces que la intersección entre este eje es, vamos a mover esto un poquito más arriba para crear el espacio. Vamos a subir. Entonces vamos a tener nuestro punto de intersección que sería X igual a 0. Entonces 0, y f de X que lo igualamos a 0 también, ¿verdad? 0,0. Ese es el punto de intersección respecto al eje de la X. Ahora buscamos punto de intersección respecto al eje de la Y. En este caso, hacemos 0 a X. Vamos a hacer 0 a X. Entonces, dada esta función, vamos a tener un f de 0 que es igual a 0 a la 3. Entonces tendríamos f de 0 es igual 0 elevado a la 3 igual a 0. Por ende, nuestro punto de intersección respecto al eje Y va a coincidir con el punto de intersección respecto al eje X, donde vamos a tener para X igual a 0, y Y, f de X o Y es igual a 0 también. ¿Okay? Intersección en el eje X. Aquí en este caso, vamos otra vez de nuevo, dice que hago 0 a f de X. Entonces, para esta expresión tenemos, pero aquí se copió incompleta esta expresión. Vamos a completarla aquí. F de X igual. Okay. Bien, entonces aquí en esta expresión vamos a tener, en esta función, más bien dicho, f de X se vuelve 0, ¿verdad? Para la intersección en X. Entonces 0 es igual a X a la 3 menos 2. No, disculpe. Vamos a tener acá, no es X. Tenemos X a la 3 menos 2X. Es así, estamos en lo correcto. Dice 0 es igual a X a la 3 menos 2X. Despejamos entonces acá. Vamos a despejar a
x, tengo 0, es igual, entonces, aquí vamos a tener factor común, sería x por x al cuadrado menos 2. Entonces, aquí nos está diciendo que diríamos que x es igual a 0 o que x al cuadrado menos 2 es igual a 0. Por ende, esto sería entonces, lo diría de esta forma, diciendo que x al cuadrado es igual, entonces vamos a tener aquí, es igual a 2. Recuerde que un despeje que estamos haciendo, aplicamos todos los criterios normales que se hace en una ecuación. Voy a reorganizar, voy a subir más. Subo esta parte de aquí, estoy resolviendo esta parte, ¿verdad? Vamos a ponerla ahí, debajo de ella. Entonces, esto es, vamos a tener, puedo despejar acá, no es necesario colocar raíz cuadrada en ambos lados, como hice en este caso, sino que yo puedo decir aquí que x es igual, entonces, a, acá los símbolos va a ser igual más o menos la raíz cuadrada de 2. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a tener nuestras intersecciones. Van a ser las siguientes en el eje X. Para el eje X vamos a tener un primer caso donde X es igual a 0. Entonces 0, y f de X por ende lo hicimos 0, 0. Ahí va a haber una intersección. Otra intersección va a ser en la raíz cuadrada de 2, 0. Y la otra intersección sería el opuesto de la raíz cuadrada de 2, 0. Ahí vamos a tener esas tres intersecciones de esa gráfica. Respecto al eje de la Y, vamos a hacer entonces a X se hace 0. Entonces tendríamos en este caso un f de 0 igual a 0 a la 3 menos 2 por 0. Esto es igual, vamos a hacerlo acá, 0 a la 3 igual a 0, menos 2 por 0 igual a 0. Todo esto es igual a 0. Por ende, entonces, voy a tener la intersección respecto al eje de la Y, va a quedar en el origen. 0, 0. ¿Ok? Bien, continuamos ahora con la intersección en el eje X, ¿verdad? Para el tercer caso. De nuevo. Entonces, aquí podremos ver, vemos que la T
hace está en lugar de X, ¿verdad? Entonces yo podría hacer aquí a la intersección en el eje de T, vamos a decirlo, como este que estamos hablando, vamos a cambiar a X por T. Y cambiamos Y. Bueno, Y puede seguir igual, puede ser Y o F de T en este caso. Bien. Entonces, veamos qué va a suceder. Intersección en el eje de X. Entonces, F de X igual a 0. F de T igual a 0. Bien. Entonces, aquí vamos a tener varios casos. F de T. F de 0 va a ser igual, no, escúcheme, F de 0 no. Para F de T igual a 0, esto es igual a T más 1. Entonces, vamos a seguir aquí mismo por asunto de espacio. Entonces, vamos a decir que T es igual a negativo 1. Aquí tengo una intersección que sería en negativo 1, 0. Primera intersección. Segundo caso, de nuevo 0 igual, entonces a la segunda parte, igual a 2. Y sabemos que esto es falso. Entonces aquí no se cumple. Falso. Eso es falso. Ahí no hay intersección ahí. Luego tenemos 0 es igual a, entonces, negativo T, o sea, lo opuesto de T, más 3. Entonces, aquí tendríamos que, puedo hacer esto, negativo T es igual a negativo 3. Fíjese que no utilizo la relación con el signo de igualdad en esta parte porque puedo entrar en contradicciones. ¿Ok? No es bueno utilizar signo de igualdad en una ecuación y hacerlo de forma horizontal con signo de igualdad porque va a entrar en alguna contradicción en algún momento. Entonces, bien, tenemos acá. Entonces, vuelvo aquí y digo que T, multiplicando todo esto por negativo 1, entonces T me va a quedar siendo igual a 3. No lo presenté la multiplicación ahí, pero como lo he dicho y lo van a escuchar, multiplicando esta expresión por negativo 1, queda que T es igual a 3. Por ende, aquí vamos a tener otra intersección que dice que es para T3, 3,0. En esa posición vamos a tener otra intersección. ¿Okay? Ahí tenemos esos casos. Veamos para el eje de la X, de la Y, disculpe, o F de X. Para este eje, entonces T va a ser 0. Por ende, vamos a tener, si analizamos, dice que para este caso T igual a 0. Cuando T es 0, solo se cumple la segunda parte. La primera no se puede cumplir porque dice que T debe ser diferente de 0. Y la tercera también dice que T debe ser diferente de 0. Por ende, en la primera expresión y la segunda expresión no es posible. Por tal razón, solamente aquí se va a cumplir un F de 0, y eso va a ser igual a 2. Dice aquí, cuando T es igual que 0, entonces F de T es igual a 2. Por tal razón, nuestra intersección aquí estaría dada 0,2.
Aquí voy a tener una intersección en el eje de la Y. ¿Ok? Bendiciones.